Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Damos inicio a la reunión número 40 ya de la temporada. 8 competencias en total, donde se destaca el premio Don Pelayo a Ventergaña, a disputarse en cuarto turno sobre la distancia de 1400 metros. La primera suelta de la jornada es una prueba reservada para caballos de la 10ª categoría, distancia 600 metros. En esta primera carrera arranca el PIC 4, 10.000 el costo, 7 millones de guaraníes, el pozo garantizado.
Comienzan a salir los ejemplares de la primera carrera a la pista principal. Le informamos al público apostador que en esta primera carrera está en juego el PIS 4, 10.000 el costo, 7 millones de guaraníes el pozo garantizado. Y le informamos al público apostador que por las boletas no premiadas de la primera, segunda y tercera carrera se sortearán 3 vales de 300.000 guaraníes cada uno para jugar la última triple, que hoy garantiza 18 millones de guaraníes. Reiteramos, por las boletas no premiadas de la primera, segunda y tercera carrera se sortearán 3 vales de 300.000 guaraníes cada uno.
Le recordamos al público apostador en esta primera carrera está en juego el pick 4, 10.000 el costo, 7 millones de guaraníes el pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Atención al público, últimos instantes para realizar sus apuestas de la pick 4 que arranca en esta primera carrera, 7 millones de guaraníes el pozo garantizado. Y les recordamos que por las boletas no premiadas de la primera, segunda y tercera carrera se sortearán 3 vales de 300.000 guaraníes cada uno.
Se cierran las ventanillas. Ingresa en su partidor la número 9, Chevrolet. Resta colocarse la número 10, Explicit Embrujada. Y ya tenemos campana de largada. Largaron. Salen agrupadas las competidoras. Trata de enseñar el camino al competidor número 7, Lady Empire. Le toma pequeña ventaja al número 8, Mr. Plus. Tercero se desempeña el número 2, tan bonita. Entre ambos viene accionando el 4, Mr. Plus. Rescatado los primeros 200 metros de la prueba, número 8, Mr. Plus corre con cuerpo de ventaja, ahora sobre número 4, Don Brujo, tercero se desempeña la competidora número 7, Lady Empire, descuenta de los últimos 300 metros finales, el número 8, Mr. Plus, cuerpo de ventaja sobre número 4, Don Brujo, tercero se desempeña participante número 7, Lady Empire, descuenta de los últimos 100 metros finales, el número 8, Mr. Plus, logra tirar cuerpo y medio de ventaja, ahora sobre número 4, tercero se desempeña el 7, pocos metros para el disco, número 8, Mr. Plus, logra tirar dos cuerpos de ventaja sobre el número 7, tercero el 1 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la primera carrera, primero el 8, Mr. Plus, segundo la número 7, Lady Empire, tercero el 1, Ventarrón, cuarto el 4, Don Brujo, quinto el 9, Shira Valley, sexto el 10, Explicit Embrujada, tiempo empleado por el ganador, 35 segundos, 82 centésimos, ganada por un cuerpo y medio, el segundo al tercero, 2 cuerpos, 3 cuartos. Dividiéndose por el ganador del 8, 56.000 guaraníes. La llave directa, 8-7, vacante, la trifecta 8-7-1, vacante. El pick 4 en su primer pase, le soltaron 13 boletos, su valor 673.100 guaraníes. En los monitores de la carrera. Y le informamos al público apostador, aumenta el pozo garantizado de esta AAA que arranca en la segunda carrera en 3.500.000 guaraníes. Les recordamos que por las boletas no premiadas de la primera, segunda y tercera carrera, 3 vales de 300.000 guaraníes cada uno.
Le recordamos al público apostador en esta segunda carrera. Aumenta el pozo garantizado de la AAA a 3.500.000 guaraníes. Por los vales de las boletas no premiadas. De la primera, segunda y tercera carrera se sortearán 3 vales de 300.000 guaraníes para jugar hoy la última triple que garantiza 18 millones de guaraníes. Le recordamos al público apostador que en esta segunda carrera arranca la AAA. 10.000 el costo y el pozo garantizado aumentó a 3.500.000 guaraníes. 5 minutos y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador que en esta segunda carrera arranca la AAA, 10.000 el costo, 3.500.000 el pozo garantizado, 3 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador que en esta segunda carrera está en juego la AAA, 10.000 el costo, 3.500.000 el pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas. La AAA que arranca en esta segunda carrera, que su pozo garantizado aumentó a 3.500.000 guaraníes. Se cierran las ventanillas.
¿Todo listo? Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 3, Mr. Melon. Le toma cuerpo de ventaja. Número 5, Patotero. Tercero se desempeña. Número 2, el biólogo. Cuarto viene accionando por el lado de la pista. Número 7, Poderoso. La quinta ubicación, el 1. Más atrás el 6, Lapacho. Los competidores están en los últimos 600 metros. Hay lucha en la delantera. Por dentro, número 3, Mr. Melon. A su costado exterior, el 5, Patotero. Por dentro, gana terreno el 2, el biólogo. Y están en la recta final. Últimos 450 metros finales. El número 3, Mr. Melon. Pequeña ventaja sobre el número 2, el biólogo. Abierto se desempeña participante. Número 5, Patotero. Descuidante ya los últimos 300 metros finales. El número 3, Mr. Melon. Pequeña ventaja sobre el número 2, el biólogo, que insiste por dentro. Tercero se desempeña por el otro de la pista. Participante número 5, Patotero. Descuidante ya los últimos 250 metros finales. Va a haber lucha delantera. Número 2, el biólogo. Estira ahora 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 3, Mr. Melon. Tercero se desempeña número 5, Patotero. Descuidante ya los últimos 50 metros finales. El 2, el biólogo, con el triunfo asegurado. Varios cuerpos de ventaja sobre el participante número 3 en la tercera ubicación, el 5. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la segunda carrera. Primero el número. Segundo el 3, Mr. Melon. Tercero el 5, Patotero. Cuarto el 6, Lapacho. Quinto el 7, Poderoso. Sexto el 1, Voto Arisco. Tiempo empleado por el ganador, 49 segundos, 29 centésimos. Ganada por varios cuerpos. El segundo, el tercero, un cuerpo y un cuarto. Dividendos por el ganador del 2, 14.000 guaraníes. La llaveleta 2-3, 104.300 guaraníes. La trifecta 2-3-5, 200.000 guaraníes. El duplo 8-2 con un solo acierto, 1.463.000 guaraníes. La primera triple aceptaron 58 boletos, su valor 75.400 guaraníes. El segundo pase de la apuesta PIC 4 aceptaron 5 boletos, valor de enganche 1.750.000 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la segunda carrera.
Ya tenemos la señal en vivo en directo desde el hipódromo de Gulfstream Park, donde se va a disputar nuestra tercera carrera del programa oficial. Competencia sobre 1100 metros, pista de arena. Favorito es el número 3, Race Warrior. No corren 2, 4 y 6. Se muestra como gran favorito el número 3, Race Warrior. En esta tercera carrera está en juego el duplo, 10.000 el costo, 1.200.000 el pozo garantizado. Le recordamos al público apostador en esta tercera carrera está en juego el duplo, 10.000 el costo, 1.200.000 el pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador en esta tercera carrera está en juego el duplo. 10.000 el costo, 1.200.000 el pozo garantizado. El pick 4 en su tercer pase tiene un valor de 1.750.000 guaraníes y juega por un pozo garantizado en 7 millones de guaraníes. La segunda triple cuesta 75.400 guaraníes y juega por un pozo garantizado en 3.500.000 guaraníes. 3 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador que en esta tercera carrera está en juego el duplo. 10.000 el costo, 1.200.000 el pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Atención al público, últimos instantes para realizar sus apuestas. El duplo, cuyo pozo garantizado es de 1.200.000 guaraníes.
Atención al público, últimos instantes para realizar sus apuestas. Se van colocando los participantes en el hipódromo de Gulfstream Park. Distancia 1100 metros. Va quedando todo listo. Largaron. Salen muy agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 3. Le toma pequeña ventaja al número 5. Tercero se desempeña el competidor número 9. Cuarto viene accionando el 1. Más atrás el 7. Será en marcha el 8. Los competidores contaron los primeros 250 metros de carrera. El número 3. Medio cuerpo de ventaja sobre el 5. Tercero se desempeña por dentro el 1. Cuarto viene accionando el 9. En la quinta ubicación se desempeña el 8. Cierra la marcha ahora el 7. Los competidores están enfrentando el codo sin variantes con el número 3 enseñando el camino. Corre con medio cuerpo de ventaja ahora sobre el número 5. Tercero mejorando, lo viene haciendo por el lado de la pista el número 9. Cuarto expectante se desempeña el 1 en la quinta ubicación. El 8 sigue cerrando la marcha, varios cuerpos el 7. Y los competidores de nuestra tercera carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. El número 3, medio cuerpo de ventaja sobre el número 5. Tercero mejorando, lo hace el número 9. Cuarto expectante por dentro el 1. Los competidores están en los últimos 300 metros finales. El número 3, 2 cuerpos de ventaja ahora sobre el 5. Tercero mejorando, lo hace el número 9. Cuarto por dentro el 1. Descuente los últimos 150 metros finales. El número 3, Race Warrior, corre con el triunfo asegurado. Lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre el participante número 9. En la tercera ubicación el 5. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la tercera carrera, primero el 3, Race Warrior, segundo el 9, It's Gone, tercero el número 5, Unpublished, cuarto el 1, Wonder In, tiempo empleado por el ganador, minutos 3 segundos 51 centésimos, ganada por varios cuerpos, del segundo al tercero 3 cuartos de cuerpo. Los dividendos, es por ganador vacante, la llave simple 3-9, 49.000 guaraníes, el duplo 2-3 con 9 aciertos, 111.100 guaraníes. La primera triple aceptaron 67 boletos, su valor es de 15.700 guaraníes. La segunda triple aceptaron 41 boletos, su valor 124.800 guaraníes. El tercer pase de la apuesta PIC 4 aceptaron 2 boletos, valor de enganche 4.375.000 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la tercera carrera. Le informamos al público apostador que en esta cuarta carrera está en juego la triple. Tiene el costo 3 millones de guaraníes.
Le recordamos al público apostador en esta cuarta carrera. Está en juego la Triple C. Tiene un valor de 10.000 guaraníes. 3 millones de guaraníes el pozo garantizado. Están saliendo los competidores del premio Don Pelayo a 20 Argañá. Le recordamos al público apostador que en esta cuarta carrera está en juego la Triple C, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes el pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador que en esta cuarta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, el pozo garantizado 1 minuto y se cierran las ventanillas. Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas. La triple C que arranca en esta cuarta carrera, 3 millones de guaraníes, el pozo garantizado.
Se cierran las ventanillas. Largaron el premio Don Pelayo a 20 Argaña. Sale a enseñar el camino al participante número 5, pequeña ventaja sobre el número 3, Quinfuria. Tercero se desempeña ganando terreno rápidamente por el lado de la pista y asume comando el lote número 8, Valente Duque. Estira cuerpo y media ventaja sobre el 7, Meteoro. Tercero se desempeña el 3, Quinfuria. Cuarto viene accionando la número 9, Palau. En la quinta ubicación se desempeña el 4, Nippon. Más atrás viene accionando el participante número 1, Wotan. Los competidores dejaron atrás la señal indicatoria de los 1000 metros. El número 8, Valente Duque. Corre con 4 cuerpos y media de ventaja sobre el número 3, Quinfuria. Tercero se desempeña el 7, Meteoro. Cuarta mejorando lo hace la número 9, Palau. En la quinta ubicación gana terreno número 4, Torino. Los competidores están enfrentando el codo sin variantes con el número 8, Valente Duque, enseñando el camino. Lo hace con 4 cuerpos y media de ventaja sobre el 7, Meteoro. Tercero se desempeña la participante número 9, Palau. En la cuarta ubicación el 3, Quinfuria. Más atrás se desempeña el número 4, Torino. En la sexta ubicación lo hace el 1, Wotan. Y los competidores del premio Don Pelayo 20 Argaña están en la recta final. El número 8, Valente Duque, intenta la disparada. 2 cuerpos de ventaja sobre la número 9, Palau, que va resueltamente en su búsqueda. Tercero se desempeña el participante número 7, Meteoro. Descuenta los últimos 250 metros finales. Asume comando el lote el participante número 9, Palau. Pequeña ventaja sobre el 8, Valente Duque. Tercero se desempeña el número 3, Quinfuria. Descuenta los últimos 150 metros finales. La número 9, Palau. Retirar ahora pequeña ventaja sobre el 8, Valente Duque, que insiste por dentro. Tercero se desempeña el participante número 3, Quinfuria. Últimos 50 metros finales. Domina el 9, Palau. Estira 2 cuerpos de ventaja sobre el participante número 8, Valente Duque. La tercera ubicación, el número 3, Quinfuria. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la cuarta carrera, primero el 9, Palau, segundo el número 8, Valente Duque, tercero el 3, Quinfuria, cuarto el 4, Torino, quinto el 6, Eco al Cruz, sexto el 7, Meteoro. Tiempo empleado por la ganadora, minuto 29 segundos, 45 centésimas, ganada por 3 cuerpos, el segundo al tercero, varios cuerpos, dividiéndose por el ganador, 24.500 guaraníes. La llave directa 9-8, 172.000 guaraníes. La trifecta 983, 100.000 guaraníes. El duplo 39 con 18 aciertos, 89.800 guaraníes. La primera triple acertaron 64 boletos, su valor 58.600 guaraníes. La segunda triple acertaron 13 boletos, valor de enganche 89.200 guaraníes. La triple que finalizaba con 7 aciertos, 659.500 guaraníes. Y el pick 4 que culminaba con un solo acierto, 7 millones de guaraníes en los monitores del desarrollo de la cuarta carrera.
Muy bien, señoras y señores, vamos a realizar el sorteo de los 3 vales de 300.000 guaraníes cada uno para jugar hoy la última triple que garantiza 18 millones de guaraníes. Boletas no premiadas de la primera, segunda y tercera carrera. Hasta la tercera carrera. Vamos a buscar una criatura para que pueda quitar el boleto. Aquí vienen. Vamos a extraer la primera boleta para ver quién se lleva los primeros 300.000 guaraníes. Mezclamos bien hasta el fondo. Y vemos quién es el primer ganador de los 300.000 guaraníes. Primera carrera. Julio Velázquez, 869-132. Se lleva los primeros 300.000 guaraníes. Extraemos la segunda boleta, a ver quién se lleva los segundos 300.000 guaraníes. Mezclamos bien hasta el fondo. Ahí salió. Segunda carrera. Diego Galeano, 987-501, ganador de los 300.000 guaraníes. Nos queda 300.000 guaraníes más para regalar y jugar hoy la triple grande, 18 millones de guaraníes garantizado. Tercera carrera, es válido. Simón, con cédula de identidad 767-763. Los 3 ganadores entonces. Felicitaciones para ellos, 300.000 guaraníes cada uno para jugar hoy la última triple. Le recordamos al público apostador en esta quinta carrera, está en juego la triple D, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes el pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador que en esta quinta carrera está en juego la triple
de 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes el pozo garantizado. Ya los ejemplares de la quinta carrera están saliendo a la pista principal para realizar el paseo preliminar. Un minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Largaron.
Sale a enseñar el camino la participante número 2, Stardust Melody. Pequeña ventaja sobre el 3, Emperador. Tercero se desempeña el 4, Violín. Cuarto viene accionando el número 6, Jubiloso. En la quinta ubicación el número 7, Kamikaze. Se la marcha el 1, Mentit. Los competidores dejan atrás la señal indicatoria de los 1100 metros. El número 3, Emperador. Cuerpo de ventaja sobre el 4, Violín. Tercera se desempeña el número 2, Stardust Melody. Cuarto viene accionando el 5, Enérgico. En la quinta ubicación lo hace el 7, Kamikaze. Más atrás el 6, Jubiloso. Sigue cerrando la marcha varios cuerpos el 1, Mentit. Los competidores están enfrentando el codo. El número 3, Emperador. Pequeña ventaja sobre el número 4, Violín. Gana terreno rápidamente por el lado de la pista el número 7, Kamikaze. Cuarto se desempeña el 5, Enérgico. En la quinta ubicación viene accionando el 6, Jubiloso. Más atrás el número 2, Stardust Melody. Se la marcha el 1, Mentir. Y los competidores. La quinta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 450 metros finales. Asume comando el otro número 7, Kamikaze. Le toma pequeña ventaja el número 4, Violín, que insiste por dentro. Tercero se desempeña el número 3, Emperador. Descuenta los últimos 300 metros finales. Va a haber lucha delantera. El número 4, Violín. Pequeña ventaja sobre el 7, Kamikaze. Viene ganando terreno rápidamente del fondo el 1, Mentir. Descuenta los últimos 250 metros finales. El número 4, Violín. Pequeña ventaja sobre el número 3, Emperador. Gana terreno rápidamente del fondo el 1, Mentir. Descuenta los últimos 100 metros finales. Va a haber lucha delantera. Por dentro el número 4, Violín. Por fuera el número 1, Mentir. Últimos 50 metros finales. El 4, Violín. Lo retira el medio cuerpo de ventaja sobre el 1, tercero 3. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la quinta carrera: primero el 4 Violín, segundo el 1 Mentir, tercero el 3 Emperador, cuarto el 7 Kamikaze, quinto el 6 Jubiloso, sexto la número 2 Stardust Melody. Tiempo empleado por el ganador, minuto 22 segundos 11 centésimos, ganada por medio cuerpo, el segundo al tercero 3 cuerpos y medio. Dividiéndose por el ganador del 4, 12.000 guaraníes. La llave directa 4-1, 33.300, 4-1-3, 57.100 guaraníes. El duplo 9-4 con 14 aciertos, 71.400 guaraníes. La primera triple acertaron 47 boletos, su valor 53.200 guaraníes. La segunda triple acertaron 36 boletos, valor de enganche 104.200 guaraníes. La triple que finalizaba con 11 aciertos, 112.700 guaraníes en los monitores del desarrollo de la quinta carrera.
Le informamos al público apostador, esta sexta carrera está en juego, la última triple, 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes el pozo garantizado. 3 minutos, se cierran las ventanillas.
Un minuto, se cierran las ventanillas. Atención al público, últimos instantes para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 1, Urastar. Pequeña ventaja sobre el 5, el enemigo que rápidamente le presenta lucha al puntero. Tercero se desempeña el número 7, el Faraón. Farao de Serra, cuarto mejorando rápidamente y pasa a la tercera ubicación, el número 6, Rocky Royal. Los competidores dejaron atrás la señal indicatoria de los 1000 metros. Hay lucha en la delantera, por dentro el 1, Urastar a su costado exterior, el número 5. El enemigo gana terreno rápidamente, el número 6. Rocky Royal más abierto lo hace Farao de Serra. Los competidores están enfrentando el codo. Hay lucha en la delantera, el 5. El enemigo, pequeña ventaja sobre el número 6, Rocky Royal. Gana terreno por el lado de la pista el participante número 7, Farao de Serra en la quinta ubicación. Mejora rápidamente el número 3, Garoto Boy. Más atrás el número 2, el Padrino. Cierra marcha el 1, Urastar, y los competidores de la sexta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 450 metros finales. El número 5, el enemigo, intenta la disparada. Corre con cuerpo de ventaja sobre el número 7, Farao de Serra. Tercero se desempeña el participante número 3, Garoto Boy. Descuenta en los últimos 300 metros finales. El número 5, el enemigo, firme en la delantera. Lo hace con dos cuerpos de ventaja sobre el número 3, Garoto Boy. Tercero se desempeña por fuera el número 7, Farao de Serra. Descuenta en los últimos 200 metros finales. El número 5, el enemigo, firme en la delantera. Lo hace con 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 7. Tercero se desempeña el 3. Descuenta en los últimos 100 metros finales. El número 5, el enemigo, corre con el triunfo asegurado. Lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre el participante número 2, el Padrino. En la tercera ubicación el 7 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la sexta carrera: primero el 5, el enemigo; segundo el 12, el padrino; tercero el 7, Farada Serra; cuarto el 3, Garoto Boy; quinto el 1, Alastar; sexto el 6, Rocky Royal. Tiempo empleado por el ganador: minuto 15 segundos 43 centésimos. Ganada por varios cuerpos, del segundo al tercero, 3 cuerpos y medio. Dividiéndose por el ganador del número 5, 21.000 guaraníes. La llave directa 5-2, 50.500 guaraníes. La trifecta 5-2-7, 29.400 guaraníes. El duplo 4-5 con 18 aciertos, 55.600 guaraníes. La primera triple la acertaron 241 boletos, valor de enganche 93.400 guaraníes. La segunda triple acertaron 21 boletos, su valor 119.000 guaraníes. Y la triple que finalizaba con 15 aciertos, 200.000 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la sexta carrera. La señal en vivo en directo del hipódromo de Golden Gate, donde se va a disputar nuestra
Séptima carrera del programa oficial. Los 7 inscriptos, 1700 metros la distancia. Favorito el 6, Dubi Dubi. Seguido en las apuestas por el 2, Harmon. Tercer jugado el 1, Arch Prince. Restan 18 minutos para que finalicen las apuestas. En esta séptima carrera está en juego el duplo. 20.000 el costo y el pozo garantizado es de 5 millones de guaraníes.
Se muestra como favorito momentáneamente en Golden Gate el 1. Arch Prince, seguido en las apuestas por el 6. Dubi. 18 minutos para que finalicen las apuestas.
Le recordamos al público apostador, en esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes el pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador que en esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes en pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas. El duplo, cuyo pozo garantizado es de 5 millones de guaraníes. Se van colocando los participantes en el hipódromo de Golden Gate. Se cierran las ventanillas. Se coloca el 7 Rocky Tout. Todo en condiciones.
Todo listo, largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 3, se toma cuerpo de ventaja al 6, tercero se desempeña el 1, cuarto viene accionando el 4, en la quinta ubicación el 5, más atrás el 2, cierra la marcha el 7, los competidores descuentan los primeros 200 metros de la prueba, hay lucha en la delantera, el número 3, Ford Courage, medio cuerpo de ventaja sobre el número 6, Dubby Dubby, tercero se desempeña el 1, Arch Prince, cuarto viene accionando el número 5, en la quinta ubicación el 4, más atrás el 7, cierra la marcha ahora el competidor número 2. Descontaron los primeros 400 metros de la prueba en 24 segundos 67 centésimos. Sin variantes el 3, pescuezo de ventaja sobre el 6. Tercero mejorando rápidamente lo hace el número 1. Cuarto expectante a 3 cuerpos de este lo viene haciendo el número 5 en la quinta ubicación. Gana terreno el 7, más atrás el 4. Sigue cerrando la marcha el competidor número 2. Los participantes descontaron los primeros 700 metros de la prueba con el número 3 enseñando el camino. Cuerpo de ventaja sobre el número 6. Tercero se desempeña el 1. Cuarto viene accionando el número 5. Los participantes descontaron los primeros 800 metros de la prueba en 49 segundos 20 centésimos. El número 3. Cuerpo de ventaja sobre el 6. Gana terreno rápidamente el número 1 en la cuarta ubicación mejorando. Lo viene haciendo el número 5. Quinto expectante por dentro viene accionando el 4, más atrás el 7, luego el 2. Los competidores están en mitad del último codo. Se acortan las diferencias entre el número 3, pescuezo de ventaja sobre el 6. Gana terreno al fondo, número 1 en la cuarta ubicación. Lo viene haciendo el 5, más atrás el 7. Y los competidores de nuestra séptima carrera están en la recta final. El número 3, pequeña ventaja sobre el número 6, que va resueltamente su búsqueda. Tercero se desempeña por dentro el participante número 2. Descuenta ya los últimos 200 metros finales. El número 6 asume comando el lote. Estira cuerpo de ventaja ahora sobre el número 1. Gana terreno al fondo participante número 2. Descuenta los últimos 50 metros finales. Hay lucha delantera. Por dentro el 6. Por fuera el 1. Pocos metros para el disco. El número 6. Cabeza de ventaja sobre el 1. Tercero el 2. Y cruzaban el disco.
Marcador oficial de la séptima carrera. Primero el 6, David Duby. Segundo el número 1, Arch Prince. Tercero el 2, Harmon. Cuarto el 5, Angelo Sprite. Tiempo empleado por el ganador, minuto 44 segundos. Ganada por una cabeza, de segundo al tercero un cuerpo. Dividendos Sport ganador vacante, la llave simple 6-1, 133.300 guaraníes. El duplo 5-6 con 10 aciertos, 106.400 guaraníes. La segunda triple la sortearon 80 boletos, su valor 296.600 guaraníes. La triple que finalizaba con 9 aciertos, 222.200 guaraníes. En los monitores, el desarrollo de la séptima carrera.
Comienzan a salir los competidores de la octava y última carrera. En los monitores está mostrando el desarrollo de la prueba internacional, el Gran Premio Pellegrini disputado de San. Le recordamos al público apostador que en esta octava y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo y el pozo garantizado es de 2 millones de guaraníes. La trifecta, 3.000 el costo, 1.500.000 el pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas.
Les recordamos al público apostador en esta octava y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes el pozo garantizado y la trifecta un valor de 3.000 guaraníes y un pozo garantizado en 1.500.000 guaraníes. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Atención al público, últimos instantes para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 1, Yacipora. Le toma cuerpo de ventaja al número 3, Atorranta. Tercero se desempeña por fuera el participante número 6, Ráfaga. Más abierto lo hace el competidor número 10, Ranchera. Los competidores comienzan a enfrentar el codo y lucha en la delantera. La número 3, pequeña ventaja sobre la número 6. Gana terreno rápidamente por el lado de la pista la número 10, Ranchera. En la cuarta ubicación la número 2, Shimos Win. En la quinta colocación se desempeña la participante número 9, Rubita Linda. Las competidoras en los últimos 600 metros. Asume comando el lote la número 10, Ranchera. Pequeña ventaja sobre el 3, Atorranta. Tercera la número 9, Rubita Linda. Y están en la recta final. Últimos 450 metros finales. La número 10, Ranchera, intenta la disparada. Corre con cuerpo de ventaja sobre la participante número 9, Rubita Linda. Tercera se desempeña la competidora número 2, Shimos Win. Descuenta los últimos 300 metros finales. La número 10, Ranchera. Retira el cuerpo de ventaja sobre la número 9, Rubita Linda. Tercera se desempeña la participante número 2, Shimos Win. Descuenta los últimos 250 metros finales. Hay lucha en la delantera. La número 10, Ranchera. Pequeña ventaja sobre la número 9. Rubita Linda gana tras una competidora número 1, Yacipora. Descuenta los últimos 50 metros finales. Va a haber lucha delantera por fuera el 10, por dentro el 1. Pocos metros para el disco. La número 10, Ranchera. Logra tirar el cuerpo de ventaja sobre la número 2, Tesoro 9. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la octava y última carrera. Primera la número 10, Ranchera. Segunda la número 2, Simus Win. Tercera la número 9, Rubitalina. Cuarta la número 1, Yaciporá. Quinta la número 3, Atorranta. Sexta la número 7, hora exacta. Tiempo empleado por la ganadora, minuto 3 segundos 81 centésimas. Ganado por un cuerpo. El segundo al tercero, medio cuerpo. Dividendos es por ganador vacante. La llave directa 10-2, 153.800 guaraníes. La trifecta 10-2-9, 500.000 guaraníes. Duplo 6-10 con 31 aciertos, 177.000 guaraníes. La triple que finalizaba con 29 aciertos, 690.500 guaraníes. En los monitores, el desarrollo de la octava y última carrera.